Ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skol, que en esta ocasión sí nos puede acompañar. Skol, ¿cómo andas? Feliz de estar nuevamente por acá con todos ustedes, con toda la familia incógnita. Feliz por todos los cambios que se han podido ir haciendo al canal, a todo lo, pues sí, a todo el proyecto como tal. Y pues un poquito dolido del labio. Una disculpa a toda la familia incógnita si de pronto no pronuncio bien algunas palabras o algunas letras. Traigo ahí un pequeño tema por cuestión de ansiedad. Pero pues aquí andamos al pie del cañón. La verdad es que ya extrañaba mucho grabar contigo, Avita, y sobre todo pues con la familia incógnita. Exactamente, bueno, pues como lo dices, Skol está un poco lastimado del labio, de la boca, pero está haciendo su mayor esfuerzo y también para que pudiéramos grabar y tener un episodio más para todos ustedes. Así que nos arrancamos. Y bueno, para este episodio, para esta ocasión, preparamos un caso que desde mi punto de vista lo considero como un milagro. Un hecho ocurrido en Colombia que rompió estigmas y logró la unión de dos grupos que difícilmente se hubieran unido o hubiera ocurrido esta unión en otras instancias, y estoy hablando del ejército y la comunidad indígena. Y no solo en Colombia, también aquí en México han ocurrido enfrentamientos y el ejército, por ejemplo, el ejército zapatista, ¿no? El EZLN en el sur de México también eran conflictos entre el ejército y las comunidades indígenas. Entonces, no ocurre solo en Colombia, sino que en todo el mundo ocurren este tipo de conflictos entre ciudadanos, no solo indígenas, sino ciudadanos y el ejército. Claro. Los pueblos indígenas de Colombia han enfrentado al ejército en varias ocasiones debido a que han sido marginados históricamente y han sufrido el conflicto armado de todo el país. Pero entonces, ¿cómo es que estos dos grupos fueron capaces de aliarse para un fin común? Pues todo ocurrió mediante la milagrosa Operación Esperanza. Y para entender un poco más lo que ocurrió, vamos a conocer a los principales personajes de este caso, que son la familia Mucutuy. Magdalena Mucutuy, de 33 años, era madre de 4 niños: Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 4 años, y Christine, de 11 meses, ni siquiera tenía un año. Manuel Ranoque era esposo de Magdalena. Él era padre de los 2 niños más pequeños y padrastro de las 2 niñas más grandes. La familia vivía en Araraquara, una comunidad perteneciente a los Huitoto, un pueblo indígena que se encuentra en los departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo, allá en Colombia. La mafia local había llegado a su comunidad y los había obligado a transportar marihuana, además de exigirles dinero a cambio de su protección, como ocurre también acá en México. Esto era un infierno para Manuel y Magdalena y los niños. Entonces decidieron cambiar el rumbo, tener una mejor vida y un mejor panorama para el futuro de los niños y de ellos. Entonces, en abril del 2023, Manuel, el padre y padrastro, viajó hacia Bogotá en busca de trabajo y un techo. El plan era que Magdalena y los niños llegaran también allá un par de semanas o meses después. Manuel logró instalarse y solo 2 semanas después Magdalena y los niños viajarían hacia Bogotá, hacia la capital del país. Entonces, con todo el esfuerzo del mundo, la mañana del 1 de mayo del 2023, gastando lo poco que tenían ahorrado y dejando atrás su vida, su cabaña y su querida selva, como ellos lo llamaban, abordaron una avioneta tipo Cessna C-206 para reunirse con Manuel. Todo parecía normal, los niños y los demás tripulantes tomaron sus asientos y se colocaron los cinturones de seguridad. Magdalena sabía que esto era el inicio de una mejor vida, pero instantes después la aeronave dejó tierra, o sea, despegó. Pues esto era algo que ellos necesitaban hacer para salir de la inmundicia, o sea, y valga la palabra, pero
los problemas y todo lo que estaban sufriendo en donde estaban viviendo, entonces se tuvieron que mover. Y eso ocurre, como lo digo, no solo en Sí, Colombia, sino aquí en México igual ocurre y en muchas partes de todo el mundo. Yo creo que en todos los países, ¿no? Hay este tipo de situaciones desafortunadas que sí hay gente que tiene que verse obligado a buscar una salida, una alternativa, ¿no? Que es como en este caso, como dices, no solo en Colombia, también en México y yo creo que en todos los países. Y más pero en Latinoamérica, sí, por exacto. las... Obviamente, por la economía, es un punto Ujú. importante, y dos, la inseguridad, o sea, Claro. la ineficiencia en el sector de seguridad en los países latinoamericanos, pues hace que este tipo de grupos armados o grupos delictivos pues tengan mucho poder y tengan mucha fuerza en muchos sectores del país, por ejemplo, aquí Sí. en México, y pues simplemente no se hace nada, y los que sufren realmente son los ciudadanos en general y Sí, los porque indígenas en este punto, en este caso. quedan atados de manos. Al final dirían, ¿no? Que ni la justicia llega allá, ¿no? Entonces, desafortunado, pero pues cierto, ¿no? Ah, y así pasa. A las 9 de la mañana, los noticieros matutinos de Bogotá reportaban la desaparición de una avioneta C-206 matrícula HK-2803 con 7 pasajeros a bordo. La avioneta había emitido la última señal en una zona remota de la selva amazónica y de muy difícil acceso, casi imposible. Desgraciadamente, era la avioneta en la que viajaban Magdalena y los niños Mucutuy. Después del mediodía, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia emitió un informe en donde se revelaba que la hora exacta del siniestro había sido a las 7:50 am y que la causa probable era la falla en el motor. Manuel y la familia de Magdalena fueron avisados sobre este accidente donde viajaba su familia. Esto obviamente fue un golpe muy duro para Manuel, quien en entrevistas declaró devastado que era algo muy difícil de sobrellevar, incluso llorando, y se veía muy afectado el padrastro y el padre. Como se había reportado, la avioneta llevaba 7 pasajeros, 4 de ellos eran menores de edad. Esto hizo que las autoridades actuaran con mucha más rapidez y los organismos de socorro comenzaron la búsqueda por la zona, aunque era muy complicado. O sea, Sí, no sabían no. exactamente dónde había quedado la avioneta. Sabían dónde había emitido la última señal, pero no había una seguridad, o no sabían hacia dónde y qué rumbo había tomado la avioneta, o se había continuado todavía unos metros Sí. o kilómetros hacia algún lugar. Sí, o sea, digamos, era muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, no había ninguna seguridad de nada. No, O sea, ese era... fue como el caso del avión que les hablé. Ay, se me fue el número del vuelo, que desapareció igual en el océano. Ajá. Emitió la última señal, pero ya no se supo hacia dónde fue, Sí. cuánto tiempo más viajó, cuánta gasolina, hidrocina tenía, etcétera. Sí, o sea, Entonces, es muy incierto todo lo que Es comple- todavía podría haber sucedido después de ese último los audios pitazo, ¿no? Por decirlo. los audios que hay sobre el piloto informando, dice que va a tratar de aterrizar en el agua, pero no lo consigue. Entonces, solo se escucha de pronto que se corta ya la comunicación y hasta ahí. Y entonces ahí es donde, desde ese punto es donde empiezan a buscar. Pero pues obviamente, como lo dije, era muy complicado, prácticamente no encontraron nada. Sí, 4 está días cañón. después de la desaparición, un escuadrón de soldados elite del ejército colombiano fueron enviados para revisar la zona e intensificar la búsqueda. Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales, fue el encargado de dirigir esta búsqueda. Y así aproximadamente a las 8 de la mañana, Pedro y su escuadrón llegaron al lugar. Esto marcó un precedente, pues ahora el ejército estaba involucrado en la búsqueda de la avioneta siniestrada. O sea, realmente cuando existen este tipo de accidentes o de siniestros, Ujú. las unidades de socorro, así les llaman allá en Colombia, o es al menos lo que vi, son los que se encargan de la búsqueda de este tipo bueno, la avioneta y obviamente pues los cuerpos de las personas. Ajá. Pero aquí ya se involucró el ejército, y no solo el ejército, sino una fuerza elite Ujú. de gente que iba a buscar a estos niños y a esta familia y a los que habían, o si sobrevivían a algunos. Sí, o sea, fue gente importante quien tomó manos en el asunto, ¿no? Preparada, pero
no sé si preparada para este tipo de casos. Ajá. O sea, ellos están O sea, simplemente preparados. eran como la mayor autoridad. Ellos sí pero tenían no los mejores preparación, preparados. o sea, sí están preparados para una batalla, para pelear en la guerra, Ujú. para proteger a lo mejor algún lugar, pero no para la búsqueda de algo o de Ujú. alguien. Entonces, por eso creo que también fue un poco complicado este caso. Todos, obviamente, tenían la esperanza de que los tripulantes siguieran con vida, pero la abuela de los 4 niños, Fátima Muktuy, no estaba muy convencida. De hecho, en una entrevista que le hacen, ella textualmente declara: yo pensaba en la más pequeñita y yo dentro de mí me dije, cuando uno cae de una avioneta, pues, uno deja de existir. Pues sí, es lo más lógico, ¿no? Sí. No creo que esta declaración fuera porque la abuela deseara que los niños o la hija estuvieran muertos, sino No, sino que la lógica te habla. la ¿no? lógica O sea, te dice, es que a mí también me diría, o sea, si se cae un avión, ¿qué muy probabilidades hay? difícilmente vas a sobrevivir. Mientras las fuerzas especiales se desplegaban en búsqueda de la aeronave, uno de los soldados declaró posteriormente lo que pensó en ese momento, y cito: se observa un tapete de selva inmenso, imponente, espesa, inhóspita, y mientras nos mirábamos las caras unos a otros pensé, esto es como buscar una aguja en un pajar. Sí. O sea, ellos tenían la vista desde que iban como en el helicóptero, y de hecho hay un documental justo que acaba de salir hace como un mes en Netflix que se llama Los Niños Perdidos. Si lo encuentran, de verdad, véanlo porque está muy bien hecho, está muy bien documentado, me pareció bastante bien narrado y con muy buena incluso edición de video, todo. La verdad es que está muy bien hecho y ahí se cuenta todo esto lo que estoy contando y unos datos más que estoy dando también que encontré en todo el internet. Pero si quieren verlo o pueden verlo, de verdad dense la oportunidad porque es bastante bueno. Y justo en esta frase, en lo que dice este soldado, se ve que van en el helicóptero y completamente sí se ve así la selva inmensa. Solo se ve verde todo, o sea, y dices, ¿cómo es posible que voy a encontrar o que vamos a encontrar a alguien aquí? Sí. Por eso es que dices como buscar una aguja en un pajar. La imponente selva y los peligros mismos como el clima y los animales salvajes no era lo único que le preocupaba a las fuerzas especiales, ya que en aquella zona había presencia de disidencias de las antiguas FARC, lo cual dificultaría su búsqueda. Las FARC, pues obviamente son grupos armados que siguen estando por la zona, es lo que dicen, que entonces pues, los soldados no solo estaban a las vivas o buscando a los niños y a los sobrevivientes, sino que se estaban preparando para un conflicto porque Sí. ellos pensaban que seguramente los iban a encerrar en algún punto y los iban a atacar. Sí, sí, sí. Eso obviamente O sea, no lo... Es como, o sea, aparte de todo lo que hay, puedes encontrar un malentendido y acabar en Pues un no solo un conflicto. malentendido, sino que Ajá, o sea, como tal lo sabe, porque simplemente cruzarse ya es un malentendido. para porque ellos es ataque. Si veían a alguien del ejército, estoy seguro que lo iban a atacar, o sea, Sí, no iban a... sí, no iban a preguntar, A ver ¿qué haces acá? Exacto. ¿No? O sea, entonces... Por eso era miedo también para el Sí, ejército. o sea, y no solo, te digo, o sea, no solo eso, o sea, también todos los animales, todos los Sí, insectos, claro. cosas, o sea, nada más, está muy cañón. Sí, exactamente. La primera tarea era encontrar la avioneta. Era lo primero que tenían que hacer, porque aunque tenían la esperanza de que hubieran sobrevivientes, como lo dije, la lógica te dice que es muy difícil que esto suceda. Ujú. Así pasaron algunos días sin encontrar ningún rastro de la avioneta y las fuerzas recorrieron varios cientos de kilómetros, pero simplemente no había señal alguna de dónde pudo haber caído la avioneta. Ya era el 7º día, o sea, 7 días después, ya habían pasado 7 días de la desaparición, el ánimo iba decayendo, pues las probabilidades y posibilidades de que alguien sobreviviera en un lugar como ese, pues iban disminuyendo. Es Muy obvio, ¿no? considerable. La noticia sobre la desaparición de la avioneta llegó hasta los lugares más alejados y fue así como Henry Guerrero, supo que uno de los tripulantes era uno de los líderes de la región. Henry pertenecía también al grupo étnico Huitoto, entonces al enterarse que también había niños desaparecidos, Henry decidió unirse como rescatista voluntario. Hay otra declaración que él da que otra de las razones principales fue que se había separado de su esposa, o sea, se había divorciado, y él quería como
despejarse, quería Ajá. irse a otro lado para olvidarse de los problemas que estaba teniendo. Y aquí es donde digo, él quería olvidarse de sus problemas, pero no sabía lo valioso que Sí, iba a se ser iba a su convertir. ayuda, en lo valioso que se iba a convertir Henry. El octavo día, Henry se unió a un grupo que para este momento era liderado por Manuel, el padre de los niños, pero el conocimiento de la selva de Henry lo convirtió ahora a él en el líder. Este grupo de indígenas decidió aplicar los conocimientos adquiridos desde pequeños. Sus métodos eran completamente diferentes a los del ejército. Incluso parecían como desordenados, pero tenían más lógica de lo que se piensa. Incluso hay una declaración de Henry que me hizo reflexionar mucho a mí en lo personal, porque dice: esta es nuestra cultura, nuestro origen, nuestros principios. Esa es una vida que el mundo blanco desprecia mucho. Y a mí en lo personal me llegó, porque yo no quiero decir que veo, por ejemplo, a un indígena y lo insulto o le falta el respeto, no, pero como sociedad, o sea, como sociedad nosotros, y lo digo entre comillas, como gente de ciudad, Ajá. a veces menospreciamos los conocimientos que tienen los pueblos indígenas. O más bien creemos que está lleno de desconocimiento, Sí, pero es que son ignorantes. Es un tipo de información distinta, o sea, Exacto. no se van a estar preocupando por cálculo diferencial integral en una ¿cómo se puede decir? Ciudades que no llegan a ciudades, en un pueblo, en un poblado, cuando quizá lo que ellos conocen es justamente, ¿no? Cursos de herbolaria. No, cosas y es que, ¿de qué te serviría a ti, por ejemplo, exactamente. estudiar eso en No un lugar tiene así? ningún sentido. Exactamente. O sea, se vuelve como lo fundamental en ese tipo de ámbitos, ¿no? Que a lo mejor, si justo, ¿no? Nosotros nos perdemos en un lugar así, puta, no vamos a saber qué comer o qué no comer. Digo, ha habido casos aquí en México que se pierden cerca del Popocatépetl y se pasan días sin, y es un lugar que entre comillas Ajá. es muy transitado y que no es tan peligroso. Sí, ahora exacto. imagínate en una selva como esta inhóspita, es prácticamente imposible sobrevivir para gente que es como nosotros, Sí, que no tiene como, conocimientos ajá, de absolutamente nada. Es más, no tenemos conocimientos de qué comer, por ejemplo, si estamos en la selva, o de qué agua tomar, o qué insectos son los realmente venenosos, sí. cuáles no. Entonces, ese tipo de... La información es muy distinta, ¿no? En un poblado que en una ciudad. Y es lo que yo, por eso comento que a mí me llegó mucho, porque es cierto, denigramos en varias ocasiones a los pueblos indígenas, sí, y eso está gacho, ¿no? Y eso me gustó y me hace sentirme también bien, porque te hace reflexionar un poco también en ese aspecto. Y al final voy a hablar un poquito más a fondo sobre esto. Lo primero que hicieron fue mirar al cielo en búsqueda de sopilotes. Ellos le llaman gallinazos, que por obviedad estarían sobre la avioneta si es que hubiera cadáveres, pero no encontraron nada, o sea, no veían sopilotes ni nada rondando por el lugar. Recorrieron varios kilómetros y absolutamente nada, solo selva. Así pasaron 8 días más, sin ningún éxito en la búsqueda, ni del ejército, ni de los voluntarios. 16 días. 16, no mames. Obvio, las probabilidades de encontrar con vida a los tripulantes ahora ya eran prácticamente de cero, ¿no? Ya estaban pensando en que eran prácticamente cero. Justo el día 15, ya por la tarde, Henry y otros voluntarios caminaban por la selva cerca del río Apaporis, cuando de pronto Alejandro, un chico de 14 años, quien jamás había salido de la selva, él nunca ha tocado ciudad, o sea, él toda su vida, a los 14 años, los ha vivido en la selva, y nada más. Y entonces, entre la selva y entre los árboles, encontró algo que él solo pudo describir como una casa azul. Entonces va con Henry y le dice: oye, entre toda la selva hay una casa azul. Entonces Henry en ese momento él supo que era la avioneta, o sea, dijo, él está hablando de la avioneta, pero al no haber salido nunca de una zona rural, él no supo cómo describir o saber que realmente era una avioneta, ¿no? Ajá. Pero entonces ya van y se dan cuenta de que efectivamente es la avioneta Cessna C-206. Henry se acercó a la avioneta, la cual estaba estrellada contra el piso de forma vertical, y con mucho esfuerzo pudo entrar, solo para encontrarse con varios cadáveres. La posición y la forma en la que había quedado la avioneta no le permitía ver si estaban los 7 cadáveres, pero la lógica le decía que por la magnitud del siniestro nadie había sobrevivido.
Mientras Henry revisaba toda la avioneta, uno de sus compañeros estaba tomando fotos con su celular. Después de esto, Henry y su grupo salieron con rumbo a donde estaba el resto del equipo de voluntarios. Al llegar, Manuel, que estaba sentado sobre un tronco, fue informado sobre la localización de la avioneta y de la muerte de toda su familia. Manuel no reaccionó y no dijo nada. Algo sumamente extraño, pero tal vez, o sea, Shock, exactamente. Yo también lo puedo asumir como que es un impacto tan grande que no sabes ni cómo reaccionar, aunque creo que la reacción más común es Romperse. llorar, gritar, Sí, porque se acaban todas las esperanzas que tenías de preguntar vida, ¿no? dónde están para ir a ver yo y Incredulidad, cerciorarme ¿no? Ajá. efectivamente y ver que realmente sí están muertos y que es mi familia la que está muerta. Entonces ahí ya hay algo Extraño. extraño en la reacción de Manuel, del Sí. padre. Posteriormente se dio aviso al ejército, los rescatistas indígenas les informaron sobre la localización de la avioneta y aunque con dolor por la muerte de los tripulantes, los rescatistas habían cumplido su tarea, habían encontrado la avioneta e iban a regresar a sus casas. Sin embargo, aquella noche en su pequeño campamento que habían montado, el hombre que había tomado las fotos se acercó a Henry y le dijo que él veía algo raro. Henry le pregunta ¿por qué, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice, mira, ve las fotos. Parece que alguien había abierto y revisado todas las maletas. Esto dejó muy sorprendido a Henry y a los demás porque pensaron que entonces posiblemente había sobrevivientes. O sea, que alguien de los de ahí había salido y había esculcado todas las maletas para revisar algo de utilidad, lámparas, agua, comida, Sí, etcétera, todo, ¿no? cualquier Encontrar cosa. lo que pudieran. Al día siguiente el ejército llegó al lugar y comenzaron con el rescate de los cuerpos. El primer cuerpo rescatado fue el de Magdalena Mucutuy, el segundo cuerpo fue el del piloto Hernando Murcia Morales y el tercero fue el del copiloto y también del pueblo indígena, como lo dije, Hermán Mendoza. Solo había 3 cuerpos en el lugar y eran de los 3 adultos, pero ¿dónde estaban los niños? Mientras los cuerpos eran rescatados, varios soldados revisaban el lugar y a unos 50 metros encontraron un tetero o una mamila, que aquí lo conocemos así, algo completamente inusual en la selva. O sea, era imposible que existiera una mamila en la selva. Metros más adelante había unas frutas de maracuyá mordidas aparentemente por un humano. Y justo casi a un lado había un pequeño refugio hecho con hojas y ramas donde también se podían ver tijeras y pedazos de tela. Esto les confirmaba que los 4 niños estaban vivos, o al menos eso era lo que se veía. Todo era alegría, pero al mismo tiempo era un escenario de terror. Pues, claro. ¿cómo iban a sobrevivir 4 pequeños en la selva ante las inclemencias del clima, sin comida y por si fuera poco con decenas de animales e insectos salvajes y mortales? Entonces, sin perder tiempo, las fuerzas especiales comenzaron una búsqueda exhaustiva para encontrar a los niños Mucutuy. Ahora, había otro gran problema. Los expertos calculaban que los niños durante esas 2 semanas podían haber recorrido hasta 100 kilómetros, lo cual daba un perímetro de búsqueda extenso, casi 3 veces la zona urbana de la capital colombiana, Bogotá. En este punto, la búsqueda adoptó el nombre de Operación Esperanza. Aquel día se unieron otras 50 unidades adicionales para intentar encontrar a los niños. El comandante de las fuerzas especiales dio un discurso de aliento en donde expresó algo que también me conmovió mucho y dijo: vamos a darlo todo, aunque las condiciones sean adversas, porque lo más cercano a crear vida es salvarla. Y es cierto, es muy cierto lo que dice. Obviamente las estrategias tenían que cambiar. Ahora, y a diferencia de los días pasados en donde querían pasar desapercibidos y en silencio por los grupos armados, ahora la tarea era hacer ruido con el temor de que grupos contrarios los atacaran. Caminaron varios kilómetros gritando el nombre de los niños, principalmente el de Leslie, que era la niña mayor. Colocaron bocinas en los helicópteros y sobrevolaron la zona reproduciendo un audio de la abuela que les decía a los niños que los estaban buscando y que no se movieran de donde estaban. Además, colocaron 100 bolsas de comida en puntos estratégicos y soltaron miles de volantes con un mensaje para los niños que decían que fueran hacia donde había agua y que se quedaran en ese lugar. Incluso se apoyaron en Wilson, un perro de búsqueda que trabajó horas y horas tratando de localizar a los niños. Lamentablemente, y aún con el apoyo y el uso de armamento militar, no pudieron encontrar a los 4 niños desaparecidos. Los rescatistas voluntarios, al saber que los niños estaban vivos, decidieron quedarse y apoyar con la búsqueda.
aunque no querían estar donde el ejército estuviera, y los comandos tampoco confiaban en ellos, ya que creían que en algún momento los iban a atacar. Durante el día 17, Henry había decaído mucho, su ánimo estaba por los suelos y dudaba de su capacidad para liderar el grupo. Entonces pensó seriamente en dejarlo y volver a casa, pero afortunadamente lo convencieron para que se quedara. El día 18, 18 días después de que cayó la avioneta, ya estamos hablando de muchísimos días. El día 18 los cuerpos rescatados fueron enviados a la ciudad y desafortunadamente Wilson, el perro de búsqueda, se perdió. Esto también me causa, se perdió. Lo que mi lógica me dice es que muy probablemente lo atacó algún animal, ¿no? Sí. Pero si eso me dice mi lógica, a un perro de búsqueda lo atacó un animal, ¿qué me podía esperar de 4 niños, ¿no? O sea, entonces eso pues complicaba todo y hacía pensar que era muy difícil que realmente los niños estuvieran vivos y a salvo. El ejército había agotado todas las posibilidades y usando sus mejores hombres y herramientas no había podido tener éxito. Entonces creían que encontrar a los niños era una misión casi imposible. Incluso el comandante declaró que sentía que había algo, una fuerza extraña y superior que no permitía que la ciencia y el arte militar encontraran a estos niños. Es obvio, cuando ya tus posibilidades se rebasaron, ya no tienes, entonces también te pones a pensar en lo paranormal, ¿no? En lo fuera de lo normal. Dices, pues a lo mejor y sí hay algo que no nos está permitiendo encontrar a estos niños. Y más siendo la selva, ¿no? Sí. Siendo un lugar así. Mamá naturaleza. Y así, sobrepasado, las fuerzas militares acudieron en búsqueda de ayuda de los grupos indígenas. Entonces, el día 20, después de una larga charla entre el ejército y el pueblo indígena, se llegó a un acuerdo para que se integraran 5 grupos de comunidades indígenas quienes trabajarían en conjunto con el ejército para encontrar a los niños, algo totalmente sin precedentes, ¿no? Porque nunca se habían unido para nada. Entre los grupos se encontraban Nicolás Ordóñez y Eliezer Muñoz, literalmente unos ángeles para los niños Mucutuy. Estos grupos comenzaron la búsqueda de los niños que resultaban muy poco ortodoxos, pero tenían el mismo resultado que los usados por el ejército. O sea, no se les podía reprochar nada. Porque ni el ejército, usando entre comillas, el mayor conocimiento. Exactamente, no estaban encontrando absolutamente nada. Entonces, pues no se les podía tampoco decir nada, ¿no? Sí, no. Los indígenas describieron estos terrenos como muy difíciles de transitar, además de que dijeron que había fuerzas que no les permitían realizar la búsqueda, ya que de pronto las lluvias y los truenos eran intensas así de la nada, de pronto comenzaba a llover mucho. Yo lo atribuyo más a un tema natural, por la zona y natural, pero ellos lo atribuyen a espíritus que rondaban esos lugares y que querían que se fueran. Digo, no lo puedo refutar tampoco porque no estoy seguro. En este grupo también se encontraba el abuelo Don Rubio, un chamán que se convirtió en su guía espiritual. Así que se dispusieron a hacer un ritual mediante el consumo de mambe, que es un polvo producto de tostar, moler y cernir hojas de coca. Los presentes consumieron mambe y pidieron a la naturaleza que les permitiera encontrar a los niños. Estaban tomando ya otras alternativas, ¿no? Ya, o sea, porque se estaban acabando las posibilidades, y el tiempo, ¿no? O sea, es considerar el hecho de, o sea, aquí si a alguien se le hace a lo mejor incluso un poco absurdo el hecho de pensar todo esto. Yo solo quiero que piensen el hecho de decir un solo día, una hora más en este tipo de situación, en este tipo de, ¿cómo se puede decir? Entorno, que literal en cualquier momento te puede matar algo. Uh-huh. Entonces, ya este tipo de cosas, y aunque suenan desesperadas o demás, digo, no manches, o sea, son niños que si a este punto no se sabe si han sobrevivido o no, o cuántos han sobrevivido, es como simplemente, pues, tratar ya de la manera más desesperada de encontrarlos. Y buscar otras alternativas, ¿no? Y yo no lo veo mal tampoco. ¿No? Por su parte, los soldados miraban con asombro el ritual, ya que ellos, como son creyentes de la religión católica, esto se les hacía algo anormal, ¿no? Algo uh-huh. que no estaba bien, fuera de incluso, sus costumbres, ¿no? Y de la cultura como... Así pasaron los días y no encontraban a los niños. Las fuerzas especiales seguían sus métodos y los indígenas los suyos.
el día 24, o sea, 24 No días mames. ya, o sea, ya 3 semanas desde que se había estrellado la avioneta, los voluntarios encontraron rastros de los niños, encontraron un pañal, una tapa de una mamila, una playera y una toalla verde. Y aquí hay una parte que me gusta mucho porque dicen los indígenas, nosotros no seguíamos los métodos del ejército, que ellos iban, dice, en hilera, o sea, así lo describen, van en hilera, nosotros íbamos un poco dispersos, incluso dicen, íbamos pensando como niños, o sea, caminando desordenadamente, porque dice, si estamos buscando niños, pues nos tenemos que comportar y pensar Ajá, como como niños. como ellos estuvieran pensando, ¿no? Y eso hizo que encontraran estos rastros. Entonces ya tenía nuevamente una pista Algo. sobre el posible paradero de los niños. Y según los expertos dicen que estos pequeños estuvieron por 5 días en ese lugar y después se movieron. Y en este punto era a dónde nos vamos, ¿no? Hacia dónde buscamos otra vez. El día 26, los puestos de mando militares colocaron una vela de pastel en una tarta y cantaron el Happy Birthday por el primer cumpleaños de Christine, la No más mames. pequeña de los Mucutuy. La niña, o sea, Christine, cumplió su primer año en la selva. O al menos eso era lo que ellos pensaban, o sea, porque tenían la esperanza de que ellos estuvieran vivos. Aunque el ejército y los indígenas estaban cerca, no cruzaban palabra. Se sentía mucha tensión entre ellos. Además, existía una ambivalencia, pues por una parte los soldados rezaban a Dios para encontrar a los niños y por otra parte el grupo se encomendaba a fuerzas sobrenaturales, con el mismo fin. Ujú. O sea, cada quien le pedía a lo A que su deidad. a su deidad para encontrar a los niños. Y esto es otro punto. Estamos súper o somos muy radicales en este aspecto de las religiones. Ujú. Yo, como siempre lo he dejado claro, yo no comparto ni soy o estoy hacia una religión. Pero el radicalismo de tu Dios y mi Dios y todo esto, Ajá. yo creo, y esta es mi idea, ¿no? Yo creo que hay una deidad, soy deísta, hay una deidad y creo que todas las religiones van hacia el mismo, o sea, Ujú. hacia lo mismo, el mismo Dios. Entonces, como que romper también estas luchas Barreras. que hay, estos conflictos que hay Ajá. entre religiones, ya sea católica, budista, etcétera, Que yo para tengo mí- razón y como yo tengo razón, tú no puedes tener razón. O que sea, para mí, te digo, estamos, o si existe un Dios, es el mismo para todos. Ujú. ¿no? Yo, eso es lo que sí, o sea, que no por creer en un Dios distinto significa que le quita valor al otro Dios, ¿no? Sí, que es lo Simplemente que hacen todas se las le- religiones. Ajá, ¿no? se le cambia como el nombre y sí, yo también creo algo muy parecido Sí. a eso. El abuelo Don Rubio dijo que un duende era el que no permitía que encontraran a los niños y que él estaba en una lucha constante contra este duende para que no les hiciera daño a nadie del grupo. Y él describe, porque dices, él cuando dice esto del duende, lo primero que se me viene a la cabeza es como un pitufo o algo así, ¿no? O sea, un duende como nos lo describen o como lo conocemos. Él lo describe que un duende no es más que un espíritu. O sea, él es el nombre que a lo Oh. mejor él le da, y así le dice, es un duende, pero es un espíritu que no me permite o que nos quiere hacer daño, pero yo estoy en lucha con él. Me parece también que podría ser, o sea, pues también como para tener esa ese liderazgo, ¿no? De decir, mira, yo estoy peleando con algo porque los estoy Ajá. protegiendo a todos para que todos sigan lo que yo estoy diciendo, pero tampoco me cierro a la posibilidad de que realmente él estaba en una lucha, porque más adelante hay algo que a mí me sorprendió y me rompió así la cabeza completamente. De hecho, yo no dudo, porque sí, digo, lo decíamos, ¿no? O sea, desconocemos quizá muchas Ujú. cosas que quizá ellos a su manera conocen y en cada poblado de distinta manera, pero que muchas veces es un conocimiento muy parecido. Ujú. Entonces, no dudo que quizás sí haya fuerzas y cosas que, digo, yo creo que es tan sencillo morir en la selva que el hecho de que también ninguno de los, porque hasta este punto solamente el perro, ¿no? Ha Sí, sido- fue el que desapareció. Entonces, digo, también hasta este punto no ha costado ninguna vida humana, afortunadamente. Sí, y es lo que él decía, o sea, yo estoy cuidando para que no les haga daño a ninguno, ¿no? Ujú. También es cierto que el cuerpo militar pues, eran expertos, ¿no? Eran Sí. elite.
Y los indígenas era gente que siempre ha vivido en la selva, entonces de Se la cierta sabe. manera se la sabe y tiene conocimientos. Entonces puede ser por ahí, pero también no descarto y no digo que no puede Sí, ser que lo lo que pueda dijo hacer. él. Y aunque todo suena muy descabellado, el día 29 varios de los miembros del grupo enfermaron muy fuerte, mostraban escalofríos, fiebre, tos y varios tuvieron que abortar la misión. Ellos, algunos creyeron que era COVID, algunos creyeron que era simplemente una pulmonía o algo así. Pero también el chamán enfermó en ese momento y aseguró, y él estaba completamente seguro, que todo era obra del duende. Después de esto, los indígenas pues, tuvieron que pedir ayuda y apoyo al ejército para que les proporcionaran atención médica. Claro. Y aunque no era de su total agrado, no tuvieron ninguna otra opción. Esto rompió el hielo entre ambos grupos, pues los soldados ahora se acercaban sin sus armas para platicar con el otro grupo, y contribuyó para que la búsqueda se realizara ahora sí en completo conjunto. Oh, Ahora sí mames. estaban juntos. Qué manera o sea, qué complicado, entiendo de ambas partes, Sí. porque es, como dices, yo creo que de ambas partes se denigra o se hace menos la información que tienen los otros, ¿no? Porque creo que desde el lado de un militar podría ser yo estoy preparado, yo hice tal, yo no sé, tengo tantos conocimientos. Y por el otro lado también las otras personas, ¿no? El hecho de siempre haber crecido, o sea, como dices, se denigra mucho el conocimiento Sí. del otro, y en este momento el romper eso es como un complementar, de Sí. denigrar a complementar se hace muy valioso. Y más allá de eso también, creo que era los indígenas tenían mucho resentimiento y mucho rencor hacia los cuerpos militares por el hecho de todo lo que han vivido a lo largo de su Sí. historia, ¿no? Las muertes, las desapariciones de su gente. Entonces, ellos estaban como muy a la defensiva Claro. de no quererse acercar a ellos por esto, porque aparte, aunque a lo mejor ellos no lo vivieron específicamente porque hubo quienes no lo habían vivido, otros sí, pues por eso es que tenían este conflicto. Y el ejército pues tenía también este estigma. Los pueblos indígenas tienen grupos armados que pues, posiblemente nos pueden atacar. Sí. Entonces, ese era el conflicto, pero afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas porque fue después de que se enfermaron y estuvieron incluso en peligro de morir, pero se pudieron unir Sí. y pudieron estar en conjunto para seguir con la búsqueda. Sí, que está cañón, o sea, porque también creo que, como dices, no les quedaba de otra, ¿no? Por la parte humana, pero también pudieron haber sido ojetes y decir, no, pues rásquense ustedes Sí, como sí, puedan, claro, ¿no? Y claro. estamos aquí por otra cosa y Sí, ya, ¿no? pero- Toman ustedes. Pero qué bueno que Pero también creo que es parte de la unión que estaba viendo por un objetivo común. es por los niños. Claro. Yo creo que los niños Claro. era algo muy importante para todos y eso hacía que también rompieran todas estas Sí, que estas todo lo paredes, demás ¿no? quedara de lado. Ajá. Y aquella noche, después de que pues ya algunos se regresaron incluso y quedaron los más fuertes o los que ya se sentían mejor, estaban de un ánimo muy, muy caído, muy abajo, porque pensaban que si ellos que tenían lo necesario estaban claudicando, ¿cómo estarían los niños sin tener ningún tipo de Claro. ayuda, ¿no? Ni comida, ni todo este tipo de cuestiones. A partir del día 31, los militares abandonaron sus 31, estrategias y un permitieron ser guiados por el conocimiento indígena. O sea, ahora los que estaban guiando la búsqueda eran los indígenas. Wow. Así pasaron los días sin encontrar a los niños y como lo dije anteriormente, varios atribuían esto a las fuerzas de la naturaleza. Otros creían que la razón era que los niños les temían a los soldados y por esta razón se escondían. Y esto también resulta Quizá, importante. Puede ser quizá. que los niños se escondían porque como lo dije, si tienes todas estas historias de que el ejército es malo, de que el ejército te daña, que el ejército no te cuida, entonces es obvio que si tú ves, siendo niño, ves a gente del ejército, pues te da más miedo incluso que te encuentren a que mejor Sí. que te dejen, ¿no? Mejor quedarte en la selva que conoces y Sí, que porque sabes. también ahí, como dices, ¿no? Es como niño lo primero que piensas no es, me están buscando, o sea, es quién me está buscando, dónde, o sea, es como dicen los pueblos indígenas, es pensar como niño, porque nosotros como adultos es muy fácil hacer como ya suposiciones, Sí. no conjeturas, entonces sabes que una persona sí te puede ayudar, pero como dices, como niño, si y lo más ves, siendo a lo mejor un niño que nunca ha salido de lo rural, o sea, y que ya nunca- con todo este miedo de la Sí. situación, Entonces, no yo mames, sí qué creo que puede ser. difícil. La abuela tenía otra hipótesis. Ella decía
que los niños no querían ser encontrados porque le tenían miedo a Manuel, su padre y padrastro. Según la abuela, Manuel golpeaba y abusaba de los niños y de Magdalena. Incluso en una ocasión, Manuel golpeó con un machete a su esposa y eso lo presenció Leslie. Por eso, ella creía que principalmente la mayorcita era quien no quería que los encontraran, porque tenían miedo de que los regresaran con Manuel. Sí. Y más sabiendo que la mamá ya no estaba, ¿no? Eso también me suena un poco lógico. Qué hijo de puta. Y aquí se empieza a destapar Hijo de algo, puta. una cloaca, porque empieza, cuando al inicio parecía que el padre estaba dolido y que estaba buscando a los niños, es por eso que tal vez no tuvo la reacción que todos esperaban cuando supo que los niños habían muerto. Para él seguramente lo mejor era que fallecieran y deshacerse de ellos. Aunque en la suspicacia de que los niños estuvieran escondidos, no era posible, según los indígenas, que no encontraran más rastros porque decían, ¿cómo? O sea, están escondidos, pero es imposible que no veamos huellitas, que no veamos algún rastro, aunque también estaban conscientes, y lo dicen los del ejército, aquí prácticamente 15 horas del día llueve en la selva. Entonces prácticamente todas las pistas y todas las huellas que pudiera haber se borran. Luego. Entonces es por eso que tal vez por eso no encontraban tampoco ninguna pista sobre ellos. Por las noches comenzó a pasar algo muy extraño para todos, para el grupo. Ya estaban muy unidos, ya estaban juntos, ya en las noches se ponían a comer lo que había, pero sentían que alguien estaba a su alrededor. Además, escuchaban ruidos que no eran propiamente de la selva ni de los animales del lugar. Incluso una noche, mientras iban buscando, porque empezaron a buscar por las noches, las brújulas comenzaron a girar sin control. Y esto a los militares que están preparados para ciertas cosas, para una guerra, incluso a ellos los impactó y les dio un poco de miedo. Puede que todo también se tratara de la paranoia misma de los días ya en la selva, o sea, ya tantos días en la selva, la tensión, la falta de comida, porque no estás comiendo también de la manera correcta. Y toda la presión que sentían tal vez era que empezaban a sentir este tipo de cosas. Pero los indígenas atribuyeron todo esto a que la naturaleza estaba enojada por el daño que el humano le hace, no solo ahí, sino en todo el mundo. Para el día 33, el comandante de las fuerzas especiales se dio por vencido y tomó la decisión de que la tropa fuera relevada porque ya no tenían más que hacer en ese lugar. Y un día después el ejército dejó el lugar para que otros tomaran su sitio. Esto también me impactó mucho al verlo, incluso en sus declaraciones del comandante, porque se le salen un poco las lágrimas, diciendo, o sea, usamos todo lo humanamente posible, los mejores artefactos militares, las mejores estrategias, los mejores hombres, y no pudimos encontrar nada. Entonces ellos sintieron que lo mejor era irse, porque también ya estaban sobrepasados, ellos ya no estaban a lo mejor rindiendo de la mejor manera, y lo que pensaron es que tal vez alguien más fresco, alguien más lúcido, alguien con la cabeza un poco más blanca, podrían buscar una visión distinta. de mejor manera. Así pasaron más días de búsqueda incesante, porque aunque el ejército fue relevado, los voluntarios que habían ido indígenas, ellos se quedaron aún buscando. Ahora el grupo era muy reducido, pero seguían con la búsqueda. Entonces, después de varios días sin resultado, el grupo de los indígenas tomó una decisión que según ellos era la última carta: acudir a Yagué o Yagé para que les indicara dónde estaban los niños. El Yagé es mejor conocido como la ayahuasca. Entonces Henry llamó al comandante, porque tenía su número, para que les proporcionara el ayahuasca, y aunque parezca increíble, el ejército les proporcionó todo lo solicitado, y así, la noche del día 39, Manuel, el padre de los niños, fue elegido para consumir aquel líquido, pero casi al instante vomitó todo lo que había consumido. Y esto fue según palabras del chamán, porque la selva lo había rechazado. Claro. Después del fracaso de Manuel, había todavía una dosis más. Entonces, Don Rubio fue el elegido para la misión, y así se tomó la ayahuasca. Después de un largo trance, despertó por la mañana del día 40 y les dijo a todos que esa tarde iban a encontrar a los niños. Y él les indicó hacia dónde buscar. Les dijo, vayan por este camino.
Como esa era la última carta, Henry solicitó al ejército que los recogiera por la tarde, encontraran a los niños o no. O no. O sea, ellos ya dijeron, este es nuestro último día. Incluso hay un video donde están ellos hablando y dicen, compañeros, este es el último día, encontremos a los niños o no, nos vamos con un dolor tremendo porque no hemos podido encontrarlos, etcétera. O sea, se dan ahí palabras y está complicado. Nicolás, Eliezer y 2 más fueron los encargados de buscar ese día. Los demás se quedaron a recoger el campamento para volver a casa, con una tremenda tristeza y frustración por no encontrar obviamente a los niños. Después de unas horas de búsqueda y con la cara hacia el piso, Nicolás y los demás iban a volver al campamento, cuando de pronto, a lo lejos se escuchó algo que los sorprendió. Parecía ser el llanto de un niño. Sin decirse nada y viéndose a la cara todos, se quedaron quietos y completamente callados. Ellos describen ese momento como que todo se quedó en silencio. O sea, dicen que ellos que sintieron incluso que la selva se quedó completamente en silencio, que no había ruido alguno, ¿no? Pero yo creo que fue el trance y la concentración que tuvieron en ese momento de decir, escuchamos algo, tenemos que poner atención y todos nuestros sentidos porque es obvio que algo escuchamos. Me recuerda aquí en México cuando fue los sismos, el puño arriba, que era silencio porque puede haber alguien con vida. Sí. Yo creo que es algo ¿Sí? yo creo que mucho mayor, pero similar a no, y ellos o sea, ni siquiera se tuvieron que decir nada, o sea, nada más escucharon, se quedaron viendo y se quedaron en silencio. Entonces, de pronto, nuevamente se escuchó el llanto de un bebé. Manuel levantó el rostro y varios metros adelante estaban los 4 niños, con una mirada de terror, sin saber si correr o quedarse quietos. Manuel levantó los brazos y les dijo lo primero que se le vino a la mente y les dijo, soy familia. Los niños fueron rescatados y en una clara inanición. Realmente hay imágenes y hay videos donde los rostros de los niños están completamente tapados, o sea, los ojitos, pero los ves y realmente son huesos, o sea, son huesos con piel. Realmente no sé cómo sobrevivieron, no sé cómo es que aguantaron tanto tiempo, porque fueron 40 días, pero más adelante les voy a platicar un poquito más sobre lo que dijo Leslie y describiendo lo que ella dijo en sus propias palabras. Manuel tomó en sus brazos a Christine y comenzó a cantar algo que ni siquiera él sabe lo que le salía de su boca. Él declara que comenzó a cantar, pero que él no sabe qué estaba cantando. O sea, creo que fue un reflejo de hacer sentir bien a la niña, o sea, como de darle ese alivio y que se sintiera protegida y que ya estaba a salvo. Hubo alguien que me comentó algo que también dije, me conmovió un poco porque me dijo, o sea, ¿qué tal? Y era su madre, ¿no? O sea, comunicándose mediante Nicolás, que tal vez se estaba comunicando para hacer sentir bien a la niña, ¿no? ¿Nicolás fue el que estaba cantando? Ajá, Nicolás fue el que estaba cantando. Dije Manuel, me confundí, sí. Perdón, es Nicolás, Manuel es el padrastro. Cuando ya los tenían sentados y juntos, les dieron de comer lo que ellos traían. Tien dijo las primeras palabras que salieron y que se escucharon de cualquiera de uno de los niños y fue, mi mamá murió en el avión. Yo no, la primera vez que lo escuché fue muy impactante, muy complicado para mí porque dices, o sea, aparte o sea, lo que más le impactó no fueron los 40 días que se aventó. No, yo creo que sí, pero a lo que me refiero es, no bastó un accidente de avión, porque sobrevivir a un accidente de avión o avioneta es completamente improbable, impactante. 2, ver gente muerta. 3, ver que tu mamá muere. 4, estar en la selva 40 días sin comida. Yo no sé qué es lo que haya pasado en las noches, todo lo que sufrieron esos niños, pero
para mí fue muy doloroso, o sea, el hecho de que él sí dice, o sea, mamá murió, porque pues es obvio que sí puede ser lo más impactante aún a pesar de los 40 días, para él lo más impactante y lo que más seguramente le dolió fue ver que su mamá muriera. Pero, como lo dije, no me impactó mucho el no solo fuera el accidente, los 40 días, sino ver a su mamá muerta. Todo lo que pasaron esos niños fue algo muy complicado. Leslie, la mayor, tenía una mirada perdida y no decía prácticamente ni una sola palabra. Cada uno de los rescatistas tomó a un niño, lo cargó y volvieron hacia el campamento. Nicolás fue el que cargó a esta niña, a Leslie, ya de regreso. Él tenía cargando primero a la bebé, después carga a Leslie y viene caminando. Y Nicolás le viene contando y preguntando cosas. Y él dice, yo solo quería que ella supiera que ya estaba a salvo, ¿no? O sea, que ya estaba bien y que y para mí decía, y para mí era el hecho de decir tanta búsqueda, tanto que sufrimos también nosotros, ya por fin la tengo aquí, ¿no? O sea, ya por fin está aquí con nosotros. Ya en el campamento, Henry avisó a las autoridades de que había ocurrido un completo milagro y que habían encontrado a los niños. Tan solo unas horas más tarde los niños ya estaban recibiendo la atención médica necesaria y viajando hacia la ciudad más cercana. Los rescatistas volvieron un poco después y fueron recibidos como unos verdaderos héroes, y porque realmente lo eran. Después de varios días, Leslie la mayor por fin pudo dar testimonio de lo que sucedió, y escuchen con mucha atención porque son palabras de Leslie, textuales, de lo que ella declaró hacia autoridades, y es duro. A mí me dolió mucho, incluso sí lloré un poco el día que estaba haciendo el guión, que hice toda la redacción de esto, porque es fuerte el pensar todo lo que vivió. Y ahorita voy a dar un poco más de contexto y lo que pienso. No sé cuánto tiempo estuve dormida después del accidente. Cuando desperté, había mucha sangre y tenía una cortada grande en mi pierna. Me dolía mucho. Escuchaba a mis hermanitos llorar. Mi mamá hacía algunos ruidos, pero después dejó de hacerlos. Si me hubiera despertado antes, tal vez la hubiera salvado. Saqué a mi hermana que estaba debajo de mi mamá. Sabía que teníamos que irnos lejos de la avioneta para buscar más comida y agua. Me dolía mucho mi pierna y no podía caminar. Me arrastraba de rodillas. Me arrastré así casi los primeros 20 días. Lo que más me preocupaba era que la bebé Christine siguiera viva. Sabía que ella necesitaba más comida que nosotros. Mi mamá me enseñó mucho sobre frutas que podía comer en la selva, como la fruta 1000 pesos. Hice una caña de pescar y pescamos algunos peces. Después nos los comimos crudos, tenían un sabor horrible. Intentamos seguir la voz de quien nos llamaba, pero desaparecía. Intentaba que mis hermanitos durmieran por las noches, pero yo no podía hacerlo. Un día casi nos sentamos sobre una culebra. La tuve que matar con un palo. Tien estaba tan débil que no podía mantenerse de pie. Un día soñé que no nos encontraban. Mi corazón latía muy rápido y me costaba respirar. Me levanté y decidí que tenía que dejar a mis hermanitos. Me fui. Pero a los 20 minutos me arrepentí y volví con ellos. Sabía que tenía que protegerlos. Christine y Tien casi se mueren. Me derrumbé cuando vi a aquel hombre. Ya no tenía que mantener con vida a mis hermanitos. Estábamos a salvo. Es bastante fuerte el testimonio porque... Ya no tenía que mantener a mis hermanitos sí, con vida. Ya no eso tenía. es muy fuerte. Primero para mí, para que una niña de 13 años tenga esta carga emocional y esta responsabilidad de proteger a sus hermanitos en una selva inhóspita, con tantos peligros, con todo esto. Para mí, o sea, yo lo voy a decir así, se me hace injusto, o sea, si es que existe algo que realmente como que marque el rumbo de la vida de la gente o de lo que va a pasar. A mí en lo personal se me hace injusto que una niña de 13 años tuviera que pasar todo esto, eso, ¿no? Hay otra cosa que me dolió mucho a mí cuando lo leí la primera vez, el que dice que su mamá hacía ruidos y que de pronto ya no, y dice, si yo me hubiera despertado antes,
tal vez la hubiera rescatado. Y eso, puta, no me puedo imaginar el dolor y la carga de conciencia del pensar que tal vez yo tuve un poco de culpa en que su mamá se muriera. No es cierto. Sí, Ella no tuvo culpa de nada, absolutamente nada, no tenía responsabilidad de nada. no. Pero el hecho de pensar, si yo me hubiera despertado antes, tal vez mi mamá seguiría con vida. Pude haber Entonces, hecho algo más. eso es muy fuerte, o sea, eso está muy cabrón, ¿no? Y otra cosa que me rompió a mí es obviamente está describiendo ya un ataque de ansiedad en el hecho de cuando dice, soñé que no nos encontraban, o sea, mi corazón latía muy rápido y me costaba respirar, o sea, ella estaba teniendo un ataque de ansiedad tan fuerte, digo, es normal, o sea, es normal, lógico, o sea, es lógico que le pasara eso. Que se rompiera de esa ¿no? manera. Y se rompió. Incluso ella dice, yo me levanté y decidí dejar a mis hermanos. Imagínate. Porque seguramente se siente una carga, Y- porque seguramente un chingo de cosas y es que No yo sé no me si una imagino, carga, es que pero- yo no me imagino porque también ella ya estaba herida. Yo no me imagino el quizás te sientes ya mal de por sí de todo y el no poder dar más, el no poder hacer más, el querer quizá conocer o poder ayudarlos de una mejor manera, el también estar cansado y decir ya, o sea, si ya es suficiente es conmigo. Yo no quiero, yo no puedo imaginar el grado de dolor que tiene que tener alguien y sobre todo, como dices, es injusto que a esa edad alguien tenga que lidiar con algo así, ¿no? Sí, porque- Y sobre todo el hecho de que se tuvo que reponer, o sea, se tuvo que reponer en minutos y regresar con quienes la necesitaban, Yo- o sea, tener esa... No mames, no. Yo sí creo, o sea, Es- yo creo que ella decide irse, o sea, y esto es lo que yo creo, porque es una responsabilidad muy fuerte tener a 3 niños y tener que proteger su vida. Entonces yo creo que ella sintió también esa necesidad de decir, ya, hasta aquí, ¿no? Entonces voy a buscar yo, o sea, soy yo y tengo que continuar. Pero pues ella obviamente le llega un momento de arrepentimiento y de lucidez, si se puede llamar así, o como se podría interpretar, en el que dice, yo sé que ellos no van a sobrevivir sin mí. Entonces ella decide regresar y lo sigue cuidando. Eso no dice exactamente en qué día sucedió, pero independientemente del día que haya sido, fue muy complicado. Y lo último, ¿no? Lo que dice de cuando vi a aquel hombre, yo me derrumbé, es también lógico, porque en ese momento te liberan. te liberas. De hecho, cuando Nicolás la lleva cargando, se ve como la niña ya va completamente sin fuerzas. O sea, yo lo asimilo o doy un ejemplo de lo que pienso. Es que cuando estás como en una situación no de riesgo, porque probablemente no hemos estado en un riesgo como ellos, ¿no? Pero incluso de trabajo, de familia, en el que tú tienes como cierta responsabilidad, estás siempre al 100, y cuando termina ese periodo, por ejemplo, de trabajo, terminas ya y cumples con tu responsabilidad, en ese momento puede incluso, a mí me ha sucedido, incluso me enfermo de la garganta después de eso, me enfermo de la garganta, me enfermo de alguna situación, porque es como lo dice, o sea, te liberas completamente en ese momento. Es lo que yo creo que le sucedió a ella. Tenía esa carga tan fuerte, ella tenía que dar su 100 y seguir adelante. Entonces, cuando ve a esta persona, se derrumba, se libera, y es por eso que ella dice, ya no tenía que mantener con vida a mis hermanitos, ya estábamos a salvo, ¿no? Entonces, es muy fuerte, o sea, es muy, 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 muy impactante lo que les acabo de contar, al menos para mí, porque me duele mucho, como lo dije hace rato, que una niña de 13 años, digo, no es por demeritar o hacer menos lo que sufrieron los otros niños, porque No. los otros 3 también, Puta, qué infierno. no mames, un niño de 4 infierno. años, la de 9, o sea, una bebé, pues quedas marcado para toda tu vida, ¿no? ¿Sí?
toda tu vida quedas completamente marcado. A lo mejor Christine, que era la más pequeña, perdón, tal vez ella no tanto, porque los recuerdos a esa edad se van borrando, se van Sí. eliminando un poco. Pero los otros dos y Leslie, pues completamente quedan marcados de por vida. Y como lo dije, no es por demeritar o hacer menos el sufrimiento o el dolor que tuvieron estos niños, pero a mí La sí responsabilidad me pega que mucho carga. la responsabilidad que tuvo que cargar Leslie Sí. con ellos. Sí. O sea, era su mamá completamente, Sí. ¿no? Días más tarde No mames, que- se hizo un recorrido en donde estaban todos los soldados y los indígenas involucrados en aquella búsqueda y por varios kilómetros fueron vitoreados por cientos de ciudadanos que agradecieron el esfuerzo, valentía y el dejar todo a sus familias, hogares y trabajo para poder encontrar a estos 4 niños. Eso me pareció muy bonito, fíjate. Vi imágenes, ellos van como en un autobús y van sobre las calles, sobre las avenidas y hay miles, o sea, no digo cientos, miles de personas que les están aplaudiendo, les están gritando, porque realmente son unos héroes. O sea, nosotros conocemos a los superhéroes de ficción, Sí. que tienen superpoderes y todo, pero hay gente en la vida real que son completamente héroes como ellos, ¿no? Que lograron un milagro y lograron rescatar a unos niños en una selva tan inhóspita después de 40 días. Después del rescate surgieron nuevas denuncias por abuso en contra de Manuel, el papá. Aún no hay condena, pero afortunadamente se encuentra en prisión en espera de ser juzgado. Qué bueno. Leslie, Soleini, Tien y Christine quedaron bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que quiero pensar, y más o menos por lo que ¿Como un investigué, es como el DIF aquí en México. Su abuela y su tía los visitan con mucha regularidad Qué bueno. y en lo que cabe llevan una vida relativamente feliz. Y lo digo en lo que cabe porque es complicado llevar una vida completamente feliz después de todo lo que viviste, después de perder a tu mamá, O después sea, de... ya venías de una vida difícil. después de no estar con tu familia, ¿no? Pero posiblemente, y espero, eso de verdad lo anhelo y lo deseo con mucha fuerza, que los niños tengan una mejor vida de la que Claro. pudieron haber tenido, ¿no? Después de todo esto. Como pueden ver, este caso es realmente un milagro. La verdad es que no encuentro alguna otra palabra para describirlo. Como le hemos dicho en algunos otros episodios y que hemos hablado de otros casos que parecen también un milagro, este a mí me conmovió mucho porque hubo varios factores, ¿no? Uno, los niños que se pierden, pero otra, la unión que se consiguió de dos grupos que Tan parecían distintos. en guerra para toda la eternidad, ¿no? No quiere decir que hoy ya están felices, ¿no? Pero esto marcó un precedente para que nos demos cuenta, o bueno, para ¿Qué mí, es más importante? la Operación Esperanza fue un sin precedente, o sea, fue algo sin precedente que demostró que todos podemos convivir y actuar por un fin común. Es un llamado para romper los paradigmas sociales y dejar de menospreciar a ciertas minorías que demostraron que sin ayuda o el milagro no hubiera ocurrido, ¿no? Que sin Sí. su ayuda el milagro realmente no hubiera ocurrido. Entonces creo que también es esto, ¿no? Un llamado para dejar a un lado las diferencias que podemos tener, ¿por qué lo digo? En estigmas sociales o en paradigmas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, en el hecho de ni siquiera conocer a cierto sector y juzgarlo, Sí. y tener cierta imagen de ellos sin realmente tampoco conocer su cultura, sin conocer absolutamente nada de ellos, ¿no? Y no me refiero solo a pueblos indígenas, incluso en la vida cotidiana, en la vida Claro. de la ciudad, también sucede, ¿no? Colonias fifís, colonias más pobres. Yo me pongo en ese grupo social en el que yo he juzgado muchas veces Sí. sin conocer Y, a las personas, ¿no? y yo creo que vivimos en una sociedad, y hablando aquí a nivel muy mexicano, en el que si ahorita te paras de pecho y decir, ah, ya no, ok, quizá no, quizá sí seas una de esas personas contadas que no, pero yo conozco a la gran mayoría que simplemente, incluso por un acento, por que hablen incluso a lo mejor hasta, por decirlo de alguna manera, medio ñerito o como sea, ya
juzgan, tachan a la persona sin siquiera conocerla, y a veces es gente muy preparada, o a veces es simplemente gente que tiene un chingo de conocimiento que dices, ¿cómo chingado sabes tanto? Y a veces es gente que ni siquiera es que tenga un papel, tenga carreras, simplemente tiene muchísimo conocimiento, y es lo que decíamos, ¿no? El día de hoy en una ciudad, en un mundo como en el que vivimos, es importante un papel, es importante conocer, claro. pero ya en una población en el que un papel así solamente te va a servir para colgarlo o para limpiar algo, pero que justamente en una situación así no te sirve realmente de nada útil, es como simplemente saber que la información que tenemos nos sirve para nuestra vida cotidiana y que la realidad de cada persona es completamente distinta, ¿no? Sí, yo creo que con lo que puedo cerrar es en el hecho de que creo que cada grupo social tiene su rol y nos conjuntamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo mejor que puedo, o el mejor mensaje que puedo dar es eso, ¿no? Todos somos un conjunto, no somos iguales, eso también es un hecho, Claro. nadie es igual, pero creo que todos nos conjuntamos y somos una sociedad que unidos realmente podemos llegar a mucho. Y aquí se demostró también en hace rato mencionaste los terremotos, por ejemplo, aquí en México, en aquellos terremotos del 85 y el 2017, Sí. se demostró que una sociedad unida como la de nosotros puede lograr muchas cosas. Uf. Y aquí en este caso de Operación Esperanza se demostró lo mismo, Qué que gusto. cuando hay una unión y todo se hace en conjunto, verdaderamente en ¿cómo podría decir? Es que no encuentro la palabra precisa, pero que todos obviamente buscan un fin común. Ajá. Todos podemos llegar a algo y podemos llegar muy lejos. Y eso creo que es con lo que yo puedo cerrar y decir simplemente, y creo que realmente los milagros existen, y esto, o este caso, realmente me lo demostró, porque para mí es imposible, y en mi cabeza jamás hubiera pasado que 4 niños de menos de 13 años se salvaran de un accidente de una avioneta, que se salvaran en una selva 40 días, con lluvia, con animales salvajes, sin comida, sin armas, sin nada, pudieran sobrevivir tanto tiempo. La verdad es que para mí, y lo digo hoy creo más en los milagros, y con eso me despido y con eso me quedo. Yo la verdad es que, digo, para cerrar simplemente sería lo que dices, ¿no? Si yo creo que como sociedad nos dejamos de ver como competencia y nos vemos un poco más como conjunto, puta, haríamos cosas grandísimas, Ujú. ¿no? Entonces, la parte de, por ejemplo, de todos los niños, pero sí como dices, en especial de Leslie, Sí. tener que matar incluso animales, insectos, tener que buscar comida, ser proveedor, tener que ser un adulto en A los 13 condiciones a los 13 años Ujú. y en condiciones que no, al menos yo creo que yo conozco muchos adultos y yo creo que yo me Es que incluyo sí, en ese círculo en el que si tuviera que yo estaría en el lugar de Leslie, yo creo que nos mato, así, por desconocimiento, por no estar preparado, Sí. por muchas cosas. Yo creo que sale lo mejor de ti, lo mejor que tienes, lo Sí. mejor que puedes Tu dar. instinto de pero supervivencia. no, Pero el desconocimiento yo no sé también te puede... que una persona, y no digo aquí que sea diferente o que Leslie sea más que cualquiera de ellos o que no, pero yo no sé si, hablando por los 4, cualquier persona normal o hubiera podido sobrevivir Yo creo que ella en era, las mismas sí, no, maneras. ella era muy inteligente, o sea, eso es un hecho. Tienes que tener mucha inteligencia, tanto emocional como no me refiero a académica, pero sí de conocimiento de por ejemplo, de Básico, plantas, ajá. de hierbas, Supervivencia, de frutas, de todo lo que podían comer, porque ella seguramente era la que les daba de comer a los Sí. niños pequeños. Entonces, como lo dices, incluso un adulto, no sé qué tan factible es que sobreviva y Sí. que pueda proteger a 3 niños. La verdad es que es muy complicado y Leslie lo hizo. O sea, Y Leslie lo eso logró. es de aplaudirse toda la vida, o sea, y
o sea, de verdad, de los cuatro, o sea, qué manera, qué resiliencia, no solo mental, sino también física y sobre todo en esta parte de Leslie, porque yo creo que yo que he cruzado por ansiedades y demás en lugares seguros, yo creo que cualquier persona es muy sencillo que se hubiera roto en ese momento mentalmente, ¿no? Y más porque no estamos hablando de 10 días, no estamos hablando de 15 días, fueron 40 días en los que literalmente por las mañanas, por las noches, fue soporte, fue pilar de todos ellos y de ella misma. Entonces, la verdad es de aplaudirse todo lo que hicieron. Y pues simplemente yo cierro con eso, ¿no? Yo creo que la esperanza es lo que muere al último. Y fue un hombre perfecto. Sí, fue un hombre perfecto. Yo creo que esperanza fue lo que le sobró a estos niños durante 40 días. Porque también es bien fácil, yo creo que en algún momento decir, no me van a encontrar y ¿qué hago, no? Y al menos, digo, hablando a título muy personal, incluso me tatué la palabra esperanza porque creo que justamente, ¿no? Al final lo único que queda es eso y en este caso, como dices, hubo ángeles que Sí. para esos niños y que el día de hoy simplemente es de aplaudir toda la chamba que hicieron y que afortunadamente, desafortunadamente hubo muertes, pero afortunadamente tuvo una recompensa buena, una recompensa mayor, el saber que salvaste 4 vidas Ujú. y que les das todavía una Una oportunidad, espero, un larga chance. vida Ujú. y una mejor Sí, yo vida. también. Yo eso, como lo dije hace rato, espero, anhelo y deseo con todo mi corazón que estos niños tengan una oportunidad mejor en la vida de lo que estaban viviendo y de lo que posiblemente iban a vivir, porque Sí. aún yéndose con Manuel, con los maltratos y todo lo que sucedía, yo no sé en qué hubiera acabado también a lo mejor sus vidas. Exacto, ¿no? Entonces, todo pasa por alguna razón. Creo que esto también sucedió para que tal vez se hiciera público el hecho de que este hombre estaba maltratado, porque Sí. si no hubiera sucedido, si ellos se hubieran ido a Bogotá, quién sabe cuántos años O quizá durante nunca. cuánto tiempo los hubiera estado maltratando y tal vez incluso a lo mejor lo hubieran agarrado a él en algún momento, pero las fuerzas policiales y la justicia tal vez no hubiera sido tan estricta con él como lo es hoy, en que no le han dado o no lo pusieron en libertad porque el ojo La público presión está mediática, encima de ellos. claro. Entonces, eso me parece también que fue de lo poco rescatable o bueno que puede sacar de este caso. Y pues sí, nada más decir que efectivamente fue un milagro. Y como dices, ¿no? Aquí cabe aclarar, es una pinche desgracia. O sea, no hay forma de verle algo positivo. Como dices, hay forma de verle lo rescatable y lo que puede salir como consecuencia buena de esto. Pero no hay manera más que decirlo que fue una desgracia y que ninguno de esos niños merecían vivir nada de lo que vivieron. O sea, yo con eso cierro y un abrazo a toda la familia colombiana, a toda la familia latinoamericana que nos escucha, a toda la familia incógnita como tal, pero sí en este caso muy específico a toda la familia de Colombia y pues digo, nos queda claro, ¿no? Que como pueblos, como ser humano somos súper fuertes cuando tenemos un objetivo común, cuando creo que nuestro objetivo es ayudar y pues simplemente no creo que yo daría un llamado a eso, ser un poco más empáticos en general y pues quedan como evidencia, ¿no? De que se pueden generar cosas muy chingonas dejándonos de barreras, dejándonos de títulos, simplemente yendo por un objetivo muy, muy chingón, que en este caso fueron la vida de 4 personitas, ¿no? Y pues con eso yo cierro. Gracias, Avita, por otra tardecita de grabar, por otra tema que la verdad es que fue precioso, honestamente horrible en muchas cosas, pero creo que al final, insisto, el hecho de que sigan vivos, el hecho de que puedan tener otra oportunidad después de toda esta desgracia, pues vale de alguna manera lo que vivieron. Exactamente. Bueno, pues eso ya va.
Antes de despedirme, quiero decirles o pedirles que si no se han suscrito a nuestros diferentes canales o si nos estás viendo por YouTube, que por favor te suscribas porque eso nos ayuda muchísimo. Gracias a todos los que ya están suscritos, a todos los incógnitos, a los nuevos bienvenidos y espero que les guste este contenido. Vamos a tratar de seguir haciendo contenido regularmente cada semana. Como pueden ver, seguimos con el nuevo set, el nuevo staff, todo lo que tenemos ahí para el nuevo contenido. Y gracias, antes de despedirme, a Estrategia, que es quien nos presta el espacio, nos presta Gracias. equipo y nos presta varias cosas para poder llevar a cabo este episodio y que ustedes lo puedan ver en YouTube y escucharlo en cualquier plataforma. Gracias y me despido, pero no sin antes recordarles y pedirles que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades.